capítulo número 5 del llamado Evangelio de Mateo. Y antes de introducirnos, al análisis del texto, nos gustaría presentar esta introducción a través de este formato. Ok, dice así, capítulo número 5 del Evangelio de Mateo, introducción. La mayoría de los eruditos han sugerido que el llamado Sermón del Monte no se formuló como un discurso unificado, y que los 3 capítulos en los que Mateo lo presenta son en realidad una colección de dichos pronunciados en diferentes ocasiones. Esto fundamentado en lo que el académico Jeff Benner sugiere. En nuestro blog tenemos un artículo titulado El estilo de enseñanza de Yeshua, y dice así: mientras que porciones de los evangelios del Nuevo Testamento están escritos en orden cronológico, esto no es cierto para todos los libros de los evangelios. Debido a que el Nuevo Testamento fue escrito por autores judíos del siglo I de la era común, el método de registrar la vida y eventos de Yeshua sigue un formato más hebraico. En la lógica de paso, los eventos se registran en un orden cronológico, como se esperaría ver en una línea de tiempo. Sin embargo, este método de lógica es griego, y puesto que los autores de los evangelios eran hebreos, ellos seguirían una forma hebraica de lógica llamada lógica por bloque, que está más relacionado con el pensamiento circular que lineal. La lógica de bloques registra la vida y eventos de Yeshua de acuerdo a sus tipos. Utilizando el libro de Mateo como ejemplo, nos encontramos con la mayor parte de sus sanaciones que se registran en los capítulos 8, 9 y 12. La mayoría de sus encuentros con los fariseos y oficiales se encuentran en los capítulos 15, 16 y 22. Muchas de las enseñanzas de Yeshua a sus alumnos se encuentran en los capítulos 18 y 24. Y por último, la mayoría de las parábolas de Yeshua se encuentran en los capítulos 13 y 25. Pero nuevamente, lo que queremos resaltar aquí es que muchos de los eventos en los llamados evangelios no siguen un orden cronológico, sino más que estos siguen un orden llamado lógica por bloque, en la que los eventos se registran por su tipo, y no, nuevamente repito, y no en orden cronológico. Tradicionalmente, la sección que va desde Mateo 5.1 al 7.29 ha sido llamado el Sermón de la Montaña o Sermón del Monte, debido a la ubicación física de Yeshua cuando habló. Por desgracia, este título pierde el punto, el foco de la enseñanza. Así hemos optado por referirnos a todo este episodio por su contenido, por lo que sugerimos el siguiente título: una enseñanza sobre la observancia de la Torá. Esto es, podemos decir que esta sección resume las enseñanzas de Yeshua, su pensamiento y su perspectiva acerca de la Torá. De hecho, se dice que el talmudista Daniel Lanzmann, en los años 1860, comenzó a cambiar sus creencias cuando descubre en la calle una página en hebreo arrancada de un libro. Le encanta lo que lee, y cuando más tarde se entera de que es el llamado Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte, comienza a pensar de manera diferente acerca de Yeshua de lo que hacía antes. Cuando él le dice a todos que cree que Yeshua es el Mesías, su esposa lo abandona. Un grupo fanático pone clavos en sus manos y otros intentaron enterrarlo vivo. Finalmente se traslada a la ciudad de Nueva York y con una riqueza de conocimiento del Talmud y un espíritu humilde, mueve a muchos a considerar a Yeshua como el Mesías. También este pasaje, hablando del llamado Sermón del Monte, muestra en detalle el estilo de vida que caracteriza a los verdaderos discípulos de Yeshua. Es la más famosa, conocida y más larga enseñanza de Yeshua registrada en los llamados evangelios. Este sermón, exposición o discurso, fue una enseñanza sobre todo para sus discípulos, como lo vemos en Mateo 5.1 y lo revisaremos más adelante. Y como ya dijimos, gran parte de ella o de esta exposición de Yeshua es sobre el punto de vista hacia la Torá o la ley de Dios dada a través de Moisés. Solo como nota complementaria, se denomina sermón u homilía al género de la oratoria que consiste en un discurso de tema religioso. Hablemos ahora dentro de esta introducción acerca de Yeshua como maestro de la Torá.
En el judaísmo tradicional, el Mesías es supuesto a ser un maestro de la Torá. Deberá enseñarla e interpretarla. El Mesías no provocará ningún cambio en los mandamientos, ni que añadirles o quitar de ellos. Desde luego, no iniciará una nueva religión, ni sus seguidores iniciarán una nueva religión. El Mesías llevará al pueblo judío a la plena observancia de la Torá. Este entendimiento, si no se desprende de la interpretación de los siguientes pasajes, sí apoya esta idea, concepto y entendimiento general de que la transmisión de la Torá y su interpretación sería una misión central del Mesías. Dice Isaías 42 del 1 al 4 de la siguiente manera: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni lo hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Y recordemos que ya hemos hablado acerca del término la verdad o la verdad, ¿ok? Y que no es otra cosa que la Torá. Tu palabra es verdad, tus mandamientos son verdad. Y dice el versículo 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley, la interpretación de la ley, proveniente de los labios del Mesías. En el llamado Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 25, dice de la siguiente manera. Le dijo la mujer, refiriéndose a la mujer samaritana, sé que ha de venir el Mesías llamado el ungido. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. En Deuteronomio 18:18 dice, profeta le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Por otro lado, Yeshua es este profeta del que hablaron las escrituras. Aquí, de acuerdo a Deuteronomio 18 dice, profeta le levantaré. ¿Quién es este profeta esperado? Dice allí en el llamado Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 23 y 24. Respondió Yeshua y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído, dice, no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Por qué? Porque esta palabra que venía el Padre iba a ser puesta en los labios del profeta del que habló Deuteronomio 18:18. Dice además en Hechos 3 del 19 al 23 de la siguiente manera, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él envía a Yeshua el Mesías que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo, como podemos ver aquí en Hechos 3 del 19 al 23. Pedro está relacionando al profeta que se habla en Deuteronomio 18 con el Mesías. Por otro lado, también tenemos en el llamado Evangelio de Juan 7:40. Entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta, no un profeta, sino el profeta, un profeta único en su tipo. En el llamado Evangelio de Juan 6:14 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Yeshua había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. No un profeta nuevamente, sino el profeta, un profeta específico, el que se refería en Deuteronomio 18:18, un profeta único en su tipo. También, dos pasajes en el libro de Macabeos reflejan la esperanza de que en un futuro no determinado vendría un profeta y explicaría ciertas dificultades que entorpecen la interpretación de la Torá en el mundo presente. Estos pasajes son 1 de Macabeos 4 del 41 al 46 y 1 de Macabeos 14 del 25 al 49. Ambos pasajes relacionan las dificultades inherentes a la interpretación de la ley con un profeta futuro que las resolvería.
Ahora, algunos eruditos sugieren que de acuerdo a los manuscritos del Mar Muerto y en el llamado documento de Damasco, cuya datación precristiana ha sido admitida por la mayoría de los especialistas, se habla de un profeta que se supone traería una nueva ley y que las reglas por las que se rige la comunidad cambiarían con su venida. Este mismo documento también contiene la misma idea de un programa provisional de reglas. Tanto el manual de disciplina como el documento de Damasco preveían un futuro en el que se dará un cambio en las leyes que rigen a la comunidad. Ahora, la fraseología empleada en ambos documentos no sugiere que la ley cesaría o habría una nueva, sino que únicamente caducarían las interpretaciones actuales de la comunidad. ¿Ok? De esto veremos detalles en el desarrollo de nuestro comentario. Dentro de la introducción tenemos este pequeño tópico. ¿Fue Yeshua un rabí? El término rabí deriva de la palabra rab, que significa muchos, numerosos o grande. La palabra fue usada algunas veces para referirse a un alto oficial del gobierno u oficiales del ejército. De acuerdo al académico David Bibin, en los días de Yeshua, Rab fue usada para referirse al dueño de un esclavo o al maestro de un discípulo. Así, rabí significa mi maestro y era un término de respeto usado por los esclavos para dirigirse a sus dueños y por los discípulos para dirigirse a sus maestros. Fue solo después del 70 de la era común que rabí se convirtió en un título formal para un maestro y por lo tanto podría no ser aplicado correctamente a Yeshua. Sin embargo, aunque es una designación anacrónica o fuera de tiempo, sirve para un propósito útil. Tenga en cuenta la diversidad de aquellos que se dirigieron a Yeshua como maestro. Un abogado, un hombre rico, fariseos, saduceos y la gente común. Por ejemplo, en Mateo 22 del 35 al 36 dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, dice, preguntó para probarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Pero se dirigió este intérprete de la ley como maestro. En Lucas 19:39 dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. ¿Quiénes? Los fariseos. En Lucas 20 del 27 al 28 dice, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos escribió, etcétera, etcétera. En Lucas 12:13 dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. En Mateo 19:16, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? En Lucas 7:40, entonces respondiendo Yeshua le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Claramente, había una amplia variedad de contemporáneos que vieron a Yeshua como un sabio, como un maestro, como un rabí. Harold Marr, profesor de lenguaje y literatura del Nuevo Testamento, sugiere que hay suficiente evidencia arqueológica y en la literatura contemporánea para verificar que ya existía la imagen de rabí maestro en la primera parte del siglo I de la era común. A partir de los relatos de los llamados evangelios, Yeshua aparece claramente como un maestro judío típico del primer siglo. Viajó de un lugar a otro, dependía de la hospitalidad de la gente, enseñaba al aire libre, en las casas, en los pueblos, en la sinagoga y en el templo. Tenía discípulos que lo siguieron mientras viajaba. Esta era la imagen de un maestro judío en la tierra de Israel en esta época. Hasta aquí terminamos esta introducción, ¿ok? Para checar lo que comúnmente se conoce como el Sermón del Monte, ¿ok? En el capítulo número 5 del llamado Evangelio de Mateo, ¿ok? Gracias.